el VIH y el SIDA como un problema de salud pública, de desarrollar conocimientos acerca de la prevención combinada del VIH y el rol de la educación sexual integral en dicha estrategia, conocer el marco normativo vigente y la importancia de la escuela en la prevención y la no discriminación y estigmatización, y brindar herramientas pedagógicas desde la pedagogía del cuidado y desde un enfoque integral para fortalecer el abordaje de la prevención combinada del VIH en las escuelas. En este primer encuentro tenemos la alegría de contar con la participación de Lilia López. Ella es secretaria de Géneros e Igualdad de Oportunidades de CETERA. También nos acompaña Cristina Irigoyen, secretaria de Igualdad de Géneros y Diversidad de SUTEBA, y Mayrela Cimadevila, del equipo de la Secretaría de Géneros de CETERA. Ellas dialogarán con Marcelo, coordinador del programa. La propuesta es justamente realizar un recorrido que nos permitirá conocer el abordaje de esta temática en el sistema educativo a través del tiempo, vinculado con el enfoque de la ESI y el rol de la escuela en las estrategias de cuidado. En los encuentros que siguen contaremos con Julia Recci, coordinadora del área de prevención de la Dirección de Respuestas al VIH, ITS, Hepatitis y Tuberculosis del Ministerio de Salud, con quien dialogaremos sobre el VIH y el SIDA como un problema de salud pública y desarrollaremos también conocimientos acerca de la prevención combinada del VIH y el rol de la ESI para poder lograrlo. Y en el tercer y último encuentro vamos a abordar el marco normativo vigente y la importancia de la escuela en la prevención y la no discriminación y estigmatización, y además compartiremos algunas herramientas pedagógicas como para fortalecer el abordaje de la prevención combinada del VIH en las aulas. Para esto contaremos con la presencia de Marcela Alsina, de la Red Bonaerense de Personas Viviendo con VIH, Matías Muñoz, Asociación de Ciclo Positivo y Alianza Mundial de Acciones para eliminar todas las formas de estigma y discriminación asociadas al VIH, y con Federico Villalba, de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, conocida como RAJAB. Bueno, ahora, además de desearles un feliz comienzo de este tramo, les voy a dar la palabra a Marcela Braun para que también nos salude y puedan ya comenzar con el tramo. Marcela. Gracias, Mari. Y bueno, sí, es eso, es un saludo. Marisa lo explicó enormemente de cómo llegamos hasta acá. Es una alegría porque de alguna manera esta instancia es como punto de llegada de todo un proceso, digamos, donde participamos un montón de organizaciones que fueron muy bien nombradas por Marisa, en un trabajo colectivo, en un trabajo de equipo ampliado, que no, digo, lo nombro porque me parece que son épocas también de trabajar de esa manera, de esos procesos, un poco por la multicausalidad y la complejidad de las situaciones, y por otro lado también como un modo de construir. Entonces también que este itinerario, este trayecto formativo, que digo ahora es punto también de partida y de diálogo con equipos docentes, directivos y demás, que sea también en un proceso tan colectivo y con tantas personas que estimamos, valoramos por su trayectoria y por sus saberes, también nos alegra muchísimo desde Fundación CES, que es la organización que represento en este momento. Así que muchísimas gracias y nos estamos compartiendo, viendo, escuchando en estas semanas. Marcelo, Lilia, les damos la palabra. Ustedes cuando me digan, yo pongo la presentación, ¿sí? Bueno, muchas gracias Marisa, muchas gracias Marcela, bienvenidas compañeras de CETERA y de SUTEBA. Antes de empezar a dialogar, quería hacer una breve reflexión de por qué empezamos este tramo convocándolas a ustedes en particular y a un gremio, ¿no? Y en ese sentido quiero retomar algo que dijeron anteriormente Marisa y Marcela, en el sentido del trabajo con otros, del trabajo de manera conjunta. Cuando se crea el Programa Nacional de ESI, allá por la ley 26.150 en el año 2006,
El tema del VIH fue uno de los primeros temas que incorporamos a trabajar en el programa, pero no lo hicimos desde la nada tampoco. Tuvimos que mirar y hacer referencia a cómo esta temática venía siendo abordada en el ámbito educativo. Y ahí, sin duda, una referencia fundamental para el Programa Nacional DESI fue el trabajo que venía haciendo CETERA. Por eso, cuando comenzamos a trabajar en relación a esta temática, los materiales de CETERA, las compañeras de CETERA que estaban en ese momento, fueron para nosotros un faro donde mirarnos, donde poder encontrar ese tono educativo que requiere una temática tan compleja como es el VIH. Así que bueno, esto es un poco el sentido por el cual nosotros queríamos tenerlas a ustedes en este primer encuentro. Con esto sí, les doy la palabra a Lilia entonces, porque sé que también tienen un mensaje para todos los y las docentes, y después si quieren ya empezamos con cuestiones más específicas en este diálogo. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. En principio, agradecer la invitación. Para CETERA es muy importante ser parte de la presentación de esta guía sobre VIH-Sida desde el enfoque de la educación sexual integral. Es muy importante reflexionar y fortalecer con nuevos materiales a las escuelas y seguir avanzando en la promoción y la protección de los derechos. Para nosotros, vos bien decías recién, Marcelo, es más que significativo desde la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación poder contar con nuevos materiales para promoción y protección de los derechos. Traigo el saludo cordial de nuestra secretaria general, Sonia Aleso. Si a ustedes les parece, por ahí, Marisa, podríamos poner un PowerPoint que hemos preparado para ir desarrollando este diálogo que vamos a mantener entre Marcelo y que me parece que nos va a guiar un poco, ¿no? Nosotros denominamos, cuando nos invitaron a participar de este encuentro, la escuela un lugar para la prevención. ¿Por qué decimos que la escuela es un lugar para la prevención? Porque construimos conocimientos y acciones en torno a la prevención que permiten formar sujetos de derechos autónomos, que conozcan y reconozcan sus garantías y obligaciones. Y los trabajadores y trabajadoras de la educación buscamos siempre el espacio desde donde intervenir y dar respuestas concretas. Espero haber sido clara en este aspecto. ¿Sí? Sí, sin duda es muy claro, Lilia, y me parece que hay unas reflexiones que me surge al escucharte en el sentido de poder ubicar a la escuela, ¿no?, como un ámbito donde se aloja la diversidad, donde se aloja la singularidad y se construye lo común, y ese común que involucra no solamente a los y las estudiantes, sino también a los y las docentes. En ese sentido, todos conforman esta experiencia escolar que es sin duda una oportunidad para el ejercicio de los derechos. No solamente enseñando los derechos, sino también la escuela como un ámbito propicio para que esos derechos efectivamente se realicen en la práctica cotidiana, ¿no? Y en ese sentido la ESI creo que también ha venido desde su creación a aportar en este sentido, teniendo una mirada particular de la sexualidad y cómo se abordan los problemas y las temáticas que propone la educación sexual integral, ¿no? Y ahí haciendo un énfasis fuerte en la integralidad, y para esto, sin duda que se necesitan, como bien lo decías Lilia, materiales. Teníamos materiales, pero bueno, sabemos que la ley, el año pasado, el Congreso de la Nación sancionó la ley 27.675, que es la que nombró Marisa al principio, de respuesta integral al VIH, las hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, donde cambia el paradigma de cómo se venía pensando el VIH en Argentina.
Esto es muy importante para el trabajo educativo, pero de nuevo, hay algo que nosotros sentimos del programa, que en esta construcción nueva que ahora está formalizada en una ley, ya se vino trabajando desde las bases y en particular Exactamente. desde el SUTEBA, ¿no? Exactamente, sí. CETERA. Si vos me permitís y Sí, avanza adelante. Marisa en la diapositiva, yo creo que vos mencionaste muy claramente en la presentación, tengo el orgullo de formar parte de esta confederación y decir que desde un comienzo tomamos estas temáticas y las desarrollamos. Ahí en esa filmina dice que hace más de 25 años CETERA promueve y desarrolla políticas de promoción y de prevención en el área de los derechos humanos, incluyendo el ejercicio de la ciudadanía con perspectiva de género e identidad sindical, el respeto por la diversidad, la prevención de VIH y SIDA y la educación sexual integral como ejes centrales. Si pasamos a la otra diapositiva, podemos comenzar a hacer un recorrido histórico, como tomar, ¿no es cierto?, la línea histórica de la CETERA. Marisa, si pasamos a la próxima, no sé si me escucha Marisa, pero decirles que desde CETERA comenzamos a trabajar en el año 94, creo que se ha tildado, ¿no? Pero podemos seguir avanzando. En el año, en el año 94, a partir de los primeros reclamos por parte de los trabajadores y trabajadoras de la educación, debido a la falta de entrega en tiempo y forma del tratamiento antirretroviral y por diferentes situaciones de discriminación de docentes y estudiantes en el ámbito escolar, es que toma la temática CETERA y comienza a trabajar en VIH-Sida. Para nosotros fue muy significativo en aquel contexto de los fines de los 80, principios de los 90, donde había mucho tabú con respecto a esta temática, donde había desconocimiento, muchos mitos, es que la CETERA comienza a trabajar y abordar este tema. Si se puede avanzar en las diapositivas. Ahí está claro, en el año 96, en el marco del proyecto de CETERA Lucida, la escuela en tiempo del SIDA, se conforma un equipo de trabajo interdisciplinario desde CETERA para llevar adelante la formación docente en sexualidad y prevención de VIH y aquellas transmisiones, enfermedades de transmisión sexual, y comenzamos en 3 lugares clave, que esto es muy importante. Desde UTE, que es un sindicato de base de aquí de la ciudad de Buenos Aires, se comenzó a trabajar en formación en el barrio de La Boca, desde el SUTEBA en La Matanza, y comenzamos a entrar con esta temática en distintos lugares del país con formación a formadores, a trabajadores y trabajadoras de la educación. Y en una primera instancia fuimos a AGMER, a Concordia y a Entre Ríos. La próxima diapositiva, y después vuelvo a vos, Marcelo, simplemente estoy haciendo un recorrido rápido de cómo se abordó desde CETERA, del compromiso y la mirada que hubo desde la temática. Ya en el 95 y 96, esto es un comentario que hago, se empezaron a colocar los primeros dispensers de preservativos en las organizaciones sindicales de base de CETERA y en la CETERA misma, porque consideramos que la temática de prevención es fundamental ante, ¿no es cierto?, la temática. En el año 2000 se publica la primera edición del libro La Escuela, un lugar para la prevención. Es un libro que para nosotros lo seguimos recordando, tuvo muchas reediciones, es decir, la importancia que tuvo ese material, que en la actualidad lo tenemos en todos los sindicatos de base, y ha recorrido y se encuentra en muchas escuelas, ¿no es cierto?, del país. Luego podemos hablar de la escuela Un lugar para la prevención, donde la CETERA fue pionera. La campaña de concientización para derribar mitos, falaces, creencias, la sensibilización. Hubo inclusive un planteo, recuerdo muy bien a Estela Maldonado, nuestra querida compañera Estela Maldonado, cuando decía, parar una hora
utilizar un espacio, tiempo, escuela para abordar esta temática para la concientización, ¿no es cierto?, y la sensibilización. También para nosotros eso fue muy, muy importante. Y la próxima filmina que quedó ahí, no sé, tildado, ¿sí? Proyecto Ejercicio de la Ciudadanía con Visión de Género e Identidad Sindical. Ahí vemos todo un recorrido del 96, 99 y 2002, cómo se trabajó, cómo se avanzó en el proyecto a la escuela en tiempos del SIDA, se complementó con el proyecto de ejercicio de la ciudadanía con perspectiva de género e identidad sindical. Ambos programas conjuntamente fortalecían sus acciones. El proyecto de ejercicio de la ciudadanía se desarrolló en el 96 en el marco del acuerdo de CETERA con la IAL, Federación de Educadores de Suecia. Ahí hubo un importante trabajo con la Internacional de la Educación para América Latina. Si nosotros tomamos el archivo que tenemos de toda esta temática, podemos observar cómo la IAL, la Internacional de la Educación para América Latina, toma en un momento para llevar adelante la formación con respecto a este tema desde lo que ya estaba desarrollando CETERA en la República Argentina. Para nosotros esto también nos permite ver cómo avanzamos, no solo dentro del territorio nuestro propio, sino como también gestamos de alguna forma formación de formadores en otros lugares de la América Latina. Y por último, hay una próxima diapositiva, ¿sí?, que para nosotros esto es más que significativo, es muy importante, porque en el año 2006 se sanciona la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, ¿no es cierto?, la 26.150, y quiero destacar la importancia que tuvo y que tiene esta normativa. Significó un hecho político y social sociocultural de gran envergadura, incorporando a la sexualidad desde una perspectiva enmarcada en los derechos humanos. Los derechos de las niñas, niños, adolescentes, enfatizando la importancia que tiene la construcción de las personas como sujetos de derechos. Creo que aquí se comienza a trabajar con contenidos de ESI, desde el programa de promoción y prevención de VIH y SIDA en CETERA, y en el 2007, donde todavía no se contaba en las escuelas material a partir de la sanción de esta ley, CETERA es que lleva adelante, en la próxima filmina podemos ver esta guía donde se publica la guía de orientación para los docentes de educación sexual en las aulas, pionera en esta temática porque todavía, recién en el 2008, sale material para la currícula para el sistema educativo en la Argentina. Es decir, que fuimos pioneros en esto. Esta guía nos marca el significado que le damos desde la Confederación a lo que es la educación sexual integral con perspectiva de géneros en clave de derechos humanos. Clarísimo, Lilia. Realmente este recorrido es muy, muy importante porque marca un poco el derrotero que fue teniendo el VIH en este tiempo, ¿no? Para recordar a los y las docentes, los primeros reportes de VIH aparecen en 1981 en Estados Unidos, donde a partir de que aparecían en los cuerpos de algunos varones un padecimiento que era el sarcoma de Kaposi, que era un tipo de cáncer muy extraño en términos de que no se daba en población tan joven como aparecía en ese momento, ¿no? Bueno, ahí aparece toda una serie de estigmatizaciones con respecto a este tipo de infección. Se lo conoce en un primer momento como el cáncer de homosexuales o la peste rosa. ¿Por qué traemos también todo esto? Para dar cuenta del estigma que recién decía muy bien Lilia, y el temor, el estigma, los miedos, los prejuicios, los tabúes que estaban alrededor de esta temática en esos
primeros tiempos, ¿no? Ahí había algunas maneras que después vamos a ir recorriendo, si no es en este encuentro, en el segundo, donde se hablaba de contagios, por ejemplo, en lugar de transmisión, como es la manera correcta, donde se pensaba que había grupos de riesgo en lugar de población clave. Digamos, todos estos fueron procesos muy lentos y que llevó mucho tiempo, y que nuevamente la CETERA ya desde el año 94, 95, 96 ya tenía materiales educativos para poder trabajar en la escuela y también para poder trabajar con docentes que vivían con VIH. Recién, siguiendo un poquito en esta historia, en los años 82, 83, empiezan 1982, 83, a generarse las primeras organizaciones, empiezan a organizar las primeras personas que vivían con virus. Piensen el significado que ha tenido, y acá sin duda también nos interpela como ESI, porque el resultado de que haya una ley de educación sexual integral también tiene que ver con las consecuencias que tuvo este virus durante sobre todo los años 90, donde todavía no había un tratamiento como afortunadamente tenemos hoy. Entonces, esto significó que el tema de la sexualidad aparezca en la agenda pública, con todos estos rasgos que decíamos, de estigma, de discriminación, valoraciones y demás. Entonces el VIH fue también, y las consecuencias de esta infección fue algo que impulsó que los gobiernos, que las Naciones Unidas lleven adelante medidas para prevenirlo y para empezar a hablar de aquello que era absolutamente tabú, como era la sexualidad y determinadas prácticas sexuales. No nos olvidemos que en esos primeros tiempos era un tema exclusivo, se lo pensaba como un tema exclusivo de personas homosexuales o de personas que tenían algunas conductas que desde una mirada moralista se las consideraba como promiscuos o promiscuas. Entonces, bueno, correrse de ese lugar, ¿no? Y empezar a hacer propuestas de intervenciones fue muy importante, sobre todo a partir, pensemos que desde el 81 que salen los primeros, que aparecen los primeros casos, hasta el 87 donde surge el AZT, que fue la primera posibilidad de tratamiento que tiene la infección, que recién se empieza a comercializar en el año 96-97. O sea, cuando se empieza a comercializar el AZT, en nuestro país, y gracias a CETERA ya teníamos materiales para el trabajo en las instituciones. Eso fue sin duda un momento de mucha importancia en este recorrido. Ahora, Lilia, o Cristina, o Mariela, la que ustedes, Mayrela, perdón, quien ustedes decían, para seguir un poquito hablando sobre este tema, otro punto que sería interesante compartir con las y los docentes tiene que ver con qué implicó para un gremio asumir este tema, asumir el tema del VIH desde este lugar de lo gremial, en esos primeros tiempos. Mira, si vos me permitís, Marcelo, aquí tengo en mis manos la primera revista que sale de CETERA, ¿sí? Y que se llamó La Escuela en Tiempos del SIDA, y me voy a tomar un segundito en leer. Marta Maffei, nuestra compañera que fue secretaria general, ¿sí? En el prólogo de la revista decía lo siguiente, voy a leer nada más que 2 párrafos. Algunos compañeros se preguntan por qué CETERA ha iniciado esta capacitación tan distinta al tradicional perfeccionamiento y tan direccionada además a prepararnos para enfrentar el SIDA. Seguramente todos comprendemos que esta enfermedad social
como otras, genera una problemática que no se agota en el individuo que la padece, en su familia o sus amigos. El problema, sin ninguna duda, nos involucra a todos, de distintos ángulos o de distintas maneras, pero todos recibimos impacto. Muy especialmente, en otro párrafo dice, comprendimos que el crecimiento acelerado de la enfermedad solo podía ser detenido con un abordaje integral, en el cual la educación pública se involucrara efectivamente, sin tapujos, sin falsos pruritos, sin mentiras piadosas y sin lástima. También supimos desde ese instante que su concreción solo sería posible, como en tantas oportunidades, con una altísima cuota de compromiso por parte de los docentes. Esta comprensión fue el punto de partida para este proyecto. Hoy podemos decir con todo orgullo que hemos comenzado a andar. Solo es el punto de partida, pero en este, como en otros tantos temas, bien sabemos que para muchos chicos tal vez esta sea su mejor o su única oportunidad. Creo que este prólogo que Marta Maffei nos plantea bien define cuál fue el compromiso de CETERA, como vos decís, por qué los gremios asumimos, ¿sí?, esta tarea de llevar adelante, trabajar esta temática. Sin ninguna duda ella nos habla de que somos parte, que estamos todos y todas involucrados en esta temática, que el tema debe ser abordado integralmente, que habla del papel y del compromiso que tenemos las y los docentes, y la importancia que tiene la escuela pública, ¿no? Abordamos temas desde una perspectiva de derechos con enfoques de géneros y diversidades, y a lo largo de todos estos años, de todo este periodo, la CETERA tuvo una participación activa, desarrollando programas, conferencias, congresos, encuentros con redes, seminarios, elaboración de materiales, ¿sí? Decimos, construimos conocimiento desde la teoría y desde la praxis, ¿sí? Y la escuela es promotora y garante de derechos de las niñeces y adolescencias. Sí, es muy claro, Lilia, ¿no? El posicionamiento. Quiero detenerme en 2 o 3 cositas porque me parece que hacen muy bien sintonía con lo que se está proponiendo y con lo que estamos proponiendo desde el programa y también desde este material, este nuevo material, ¿no? En principio, rescatar el carácter social que tiene el VIH, ¿no? Que era algo que todavía en esos tiempos, al principio, costaba mucho que se reconociera, que no era un problema de los individuos, sino que era una temática de salud pública y social. Eso por un lado. Por el otro lado, sin duda, bueno, estaba marcado ahí, la respuesta tiene que ser integral. ¿Integral qué significa? Poder mirar desde distintas dimensiones. En la educación sexual integral tenemos los que llamamos los 5 ejes conceptuales: el género, el derecho, el cuerpo, la salud, la diversidad, los afectos. Entonces tenemos que poder mirar esta temática atravesado desde esos distintos aspectos. Y aparecía algo también ahí en este fragmento que nos compartías, Lilia, muy interesante, vinculado con decía que las personas no tenían que ser victimizadas. Y esto nos parece que es central, porque una de las cuestiones fundamentales que tiene el VIH hoy tiene que ver con el estigma que todavía pesa sobre las personas con VIH. Y en este sentido me parece que es fundamental también marcar este aspecto social del VIH, porque así como decíamos anteriormente, es en el 83 donde las personas se empiezan a reunir y a juntar y a demandar por los derechos de vivir justamente una vida sin discriminación, sin que sean victimizados por eso,
por vivir con el virus del VIH, y también algo que es central en todo el tema del VIH en particular, que es la participación activa en todos los aspectos que tiene que ver con la discusión sobre la discriminación, pero también la discusión y la construcción de conocimientos y la construcción de respuestas más vinculadas con la salud. Digo, los grupos de personas que viven con VIH empiezan a participar activamente también en aspectos vinculados con el encontrar la medicación, encontrar lo que hoy se conoce como los retrovirales, y hay una participación activa durante todo el tiempo de las personas que participan en estas temáticas. Y otro aspecto que traías en este fragmento que nos compartías, Lilia, tiene que ver de nuevo con la escuela. Y de nuevo la escuela como un lugar donde se aloja esa diversidad, ¿no? Donde la escuela como promotora de derecho, y también la escuela como promotora de los cuidados. Ahí aparece también en lo que vos decías la idea de los cuidados, ¿no? Y esta guía que nosotros estamos compartiendo hoy, justamente uno de los aspectos tiene que ver con trabajar la pedagogía del cuidado. Y cuando hablamos de pedagogía del cuidado, poder resaltar que la escuela enseña cuidando y cuida enseñando. Hay una sinergia entre cuidado y educación que es muy, muy importante. Y cuando pensamos en cuidado, generalmente solemos pensar también en salud. Y este es otro aspecto que me parece muy importante destacarlo, porque la salud también la tenemos que empezar a pensar desde las múltiples dimensiones. Y cuando hablamos entonces de salud, cuando hablamos de cuidado, y cuando hablamos de escuela, aparece otro concepto que es fundamental, que es la corresponsabilidad. Poder entender que las distintas áreas del gobierno, del Estado, no del gobierno, las distintas áreas del Estado, como también las organizaciones gremiales y la sociedad civil, tenemos una responsabilidad frente a esta temática. Y esto es lo que implica también trabajar de manera integral la temática, ¿no? Donde las distintas áreas tenemos algo que aportar, tenemos nuestra especificidad, y lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en el punto de partida. Y ese punto de partida, sin duda, como lo vienen diciendo las compañeras, son los derechos humanos de las personas y el derecho a la educación y el derecho a vivir sin ningún tipo de discriminación. Porque como bien lo planteaban, siempre cualquier persona puede vivir con VIH, no hay un grupo específico, y lo que tenemos que trabajar entre todas y todos es fundamentalmente en disminuir el estigma y generar mejores condiciones y trayectorias educativas para las personas que viven con VIH en general y para aquellas que están en el sistema educativo en particular. Recién recordaba también que se me olvidó decirlo con anterioridad, que nuestro país en el año 1990 contó con una ley de VIH, y que es muy interesante. Simplemente me quiero detener en el nombre de esa ley, que se consideraba de interés nacional la lucha contra el VIH. Y en esto de la lucha contra, ver también de nuevo cómo el estigma estaba presente, ¿no? Utilizar metáforas bélicas para hablar de un padecimiento social, sin duda eso tampoco contribuía a la reducción del estigma.
Esto no quiere decir que no fuese una ley importante, de hecho lo fue una ley muy importante porque a partir de 1990 nuestro país garantiza el acceso a los testeos y a los tratamientos de manera gratuita en todos los sistemas de salud que tenemos. Entonces digo, fue una ley sin duda importante que fue reemplazada por esta nueva ley sancionada el año pasado, la 27.675 que decíamos al principio, pero bueno, nos parecía también importante porque esta ley sin duda fue la que posibilitó, porque en esa ley de 1990 también ya se hacía alusión a que el sistema educativo tenía que hacer algún tratamiento de estas temáticas en su currícula. Y ahí nuevamente, ese era sin duda uno de los marcos que utilizaba estos materiales y estos abordajes que nos está compartiendo tan claramente las compañeras de CETERA. Otro aspecto que me parece importante en este sentido, y en estos primeros tiempos, entonces, teniendo como esos marcos regulatorios esta ley, que ahora ya fue derogada porque tenemos una nueva, y todo el recorrido que ya venía teniendo la CETERA, Lilia, ¿qué acciones vinculadas con la prevención del VIH se llevaban adelante con las y los compañeros docentes en ese momento? Le doy la palabra a Cristina. Marcelo, si compartimos un poco. Sí, claro, adelante, Cristina. Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. No sé si la compañera puede retomar el power, si no lo voy diciendo. Justamente, digo, tiene vinculación con esto último que estaba diciendo Marcelo, en relación a las acciones que realizamos en esos tiempos y que seguimos realizando y que además provocaron también que dentro de la CETERA tuviéramos que discutir y debatir en profundidad un poco en esa línea que planteaba Marta, ¿no? Cómo dar respuesta a esa pregunta que se hacían los compañeros y compañeras de por qué nos metíamos con ese tema desde la escuela. Y una herramienta muy interesante que tuvimos durante mucho tiempo fue que el 1 de diciembre trabajáramos en esa línea que manifestó Lili, 1 hora sobre el SIDA, una propuesta que tomaba la Internacional de la Educación, que desde la CETERA se planificaba con bastante anticipación, porque el 1 de diciembre no es en la Argentina un buen momento, digamos, para trabajar esta temática en la escuela, pues estamos casi a final del ciclo lectivo, y hoy a la distancia lo que podemos preguntarnos es, por un lado, bueno, ¿qué provocó esta hora por el SIDA en los y les estudiantes de ese momento? Pero principalmente preguntarnos qué provocó en nuestras compañeras y compañeros, porque también tiene relación con lo que planteaba Marcelo. Hay una suerte de formato o de estatus que se supone los trabajadores y las trabajadoras de la educación debemos sostener, que tiene que ver con mandatos, con el que podríamos hacer un largo encuentro también, ¿no? Pero en este estigma, en este prejuicio y en los tabúes, aparecía también una suerte de factor de riesgo. Y era de pensar que las mujeres cis heterosexuales, que somos la mayoría de las que habitamos las escuelas, estábamos protegidas naturalmente de contraer o no VIH o SIDA. Y justamente 1 hora sobre el SIDA puso claridad e hizo que muchas de nosotras nos preguntáramos, bueno, si estábamos teniendo conductas de riesgo o no, por ejemplo. Y permitió también que compañeras y compañeros pudieran romper el silencio y sentir confianza de poder manifestar en la escuela con sus compañeras y compañeros de trabajo la situación de salud que estaban viviendo. En la siguiente diapositiva
vemos, así como en líneas muy generales, otra estrategia que nos dimos en esos tiempos y que aún hoy siguen teniendo repercusiones. Una es el trabajo articulado con la red bonaerense de personas viviendo con VIH-Sida. Ustedes nombraban a Marcela Alsina al inicio. Yo la conocí por esos años y ahora estoy viendo el 2009, así que fue antes, y una toma de dimensión del tiempo, ¿no? Que hace que viene trabajando estos temas, donde no solo tuvimos espacios donde contar lo que hacíamos como CETERA, sino que principalmente para las organizaciones que conformamos la CETERA, esos fueron espacios de formación, como por ejemplo ser parte del encuentro de niños y niñas y adolescentes afectados por el VIH, los encuentros de la red de personas viviendo con VIH. Siempre decimos, más que ofrecerle desde la Confederación, nos dieron, aprendimos mucho en estos encuentros, y aún hoy seguimos teniendo vínculos que nos permiten desarrollar políticas en los diferentes territorios de la provincia de Buenos Aires y del resto del país. En la siguiente, nosotros ahí vamos a poder ver acciones que realizamos que tuvieron impacto, poder presentar la guía y el libro que contaba Lili en la Feria del Libro, poder vincularnos con escuelas en concreto, como fue la Lola Mora en Cava. Si seguimos pasando las diapositivas, vemos también que tuvimos la oportunidad, como dijo Lili, de poder llevar a otros países de América Latina, siempre en el marco de la Internacional de la Educación, nuestra experiencia y recoger las experiencias de otros países, hasta llegar a la sanción de la ley, de la ley de ESI, donde tuvimos un protagonismo en el debate, tuvimos protagonismo también en la discusión de los lineamientos curriculares, y nos provocó también tener que tomar decisiones políticas hacia el interior de las organizaciones, como fue formarnos, y formarnos también con alianzas estratégicas, formarnos con programas como el Programa Nacional de ESI en ese momento, con el Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud y de otros ministerios de las provincias. En ese momento muchas de las organizaciones que formamos parte de la CETERA no teníamos las secretarías de género, y gran parte de las definiciones han sido empujadas por la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral, y hoy casi todas las entidades de base tenemos una Secretaría de Género que está estrechamente vinculada a la de Derechos Humanos, por supuesto, pero que tiene una identidad propia también. También tuvimos, esos momentos de orgullo para la organización, que es lo que plantea ahora esta diapositiva, ¿no? Declaraciones de interés del programa de promoción y prevención de VIH-Sida de CETERA, el reconocimiento en los consejos deliberantes, en los gobiernos provinciales, además del gobierno nacional, y aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y digo, esto es, además de ser un orgullo, digo, son acciones que nos van desafiando más como organización a tener que continuar, y ahí es donde llegamos a conformar el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que a través de la creación de un equipo propio desde la CETERA, fuimos desarrollando muchas acciones de formación que fueron atravesadas también por la ampliación de derechos que se concretaron en las diferentes leyes que se sancionaron en el periodo 2003-2004 al 2015.
Digo, esto a mí me interesa también mencionarlo, que la Ley de Educación Sexual Integral no vino sola, vino y nos trajo también el debate por el matrimonio igualitario, la Ley de Identidad de Género, el documento no binario, el programa de salud sexual y la ley de promoción y protección y de erradicación y sanción de la violencia hacia las mujeres, y me estoy quedando corta, digo, ustedes saben que hay muchas más que se retroalimentan, ¿no? Entre la de ESI y todas estas que estaban mencionando, porque indudablemente entran a la escuela, atraviesan a la escuela y no podemos hacer la mirada al costado. Cuando Marcelo al inicio valorizaba la ley de educación sexual integral, digo, yo lo escuchaba y pensaba, realmente creo que a pesar de los años, tenemos que seguir insistiendo, principalmente a las nuevas generaciones de trabajadores y trabajadoras de la educación, que la ley de ESI fue una conquista, que no fue algo que surgió de la nada, haciendo, bueno, voy a utilizar una frase conocida, no fue magia, ninguna de las leyes fueron magia, y las nuevas generaciones de trabajadores y trabajadoras de la educación tienen que saberlo para poder apropiarse y para poder defenderlas. Ahí está el gráfico pequeño que da cuenta de lo que trabajábamos trabajamos desde el programa, desde el Programa Nacional de Educación Sexual Integral de CETERA, que nos dio, como dije, lugar a conformar equipos propios en cada entidad de base, que nos dio también para discutir en lo interno y constituir o institucionalizar de alguna forma estas luchas en secretarías de género en los distritos, y también en la siguiente se marca cómo hubo otras acciones político-pedagógicas, sindicales, que tuvieron que ver con el Ni Una Menos, con los paros de mujeres, con el convenio 190 que plantea la erradicación de la violencia y el acoso en el ámbito laboral, y ahí también tenemos que tener presente que aunque no esté la palabra específica discriminación, muchas veces aún hoy, con todo el conocimiento que hay acerca de lo que es el VIH-Sida y, como decía Marcelo, la posibilidad de tratamiento, y que las condiciones de vida y de sobrevida de las personas que viven con el virus se han modificado mucho, también sabemos que en el ámbito laboral muchas veces existen situaciones de mucha discriminación para acceder a cargos jerárquicos, para acceder a un puesto de trabajo, y que nosotros como trabajadores de la educación tenemos la obligación de formar a nuestros y nuestras estudiantes, principalmente en secundaria, en el conocimiento del marco legal, y la ESI nos lo posibilita. Nosotras tenemos así como Lili leyó las palabras del año 90 y pico de Marta, que incluso nos pasa a nosotras mismas, ¿no? Que venimos haciendo este recorrido y cuando volvemos a releer, terminamos diciendo, uy, mirá lo que decíamos hace tanto tiempo atrás. En el armado de este material, que le agradecemos mucho a Mayrela porque trabajó un montón para coordinar el Power, encontramos un video que está vinculado a esta publicación, donde habla nuestra compañera Estela Maldonado. Yo ahora no recuerdo bien la fecha, pero tengamos en cuenta que nuestra compañera Estela Maldonado falleció en el año 2014, o sea que esto es previo, y que a nosotros nos gustaría compartirlo con ustedes. Es cortito, son 2 minutos, y poder
compartirles más que nada, quizás, digo, no sé cómo lo tenés pensado por ahí, Marcelo, pero seguramente vos vas a hacer alguna reflexión y eso nos gustaría. Por ahí fui muy rápido en relación a las acciones, pero me parece importante remarcar lo que planteaba Lili, ¿no? Que nuestra guía para docentes fue en el 2007, previo a los lineamientos curriculares, que hemos armado en el 2009 nuestro propio programa nacional y nuestro equipo nacional de ESI, que hemos construido, como dije, alianzas estratégicas con el Estado y también con otras organizaciones, y remarcar algo que vos dijiste, Marcelo. Es absolutamente necesario que haya un Estado presente. Sin un Estado presente es difícil que podamos salir de lo testimonial. No vamos a poder hacer mucho más que difundir. Y la verdad que el objetivo que tenemos desde la CETERA no es únicamente difundir marcos legales o propuestas pedagógicas, es poder transformar la realidad. Algo que se nos quedó en el tintero fue que nosotros tuvimos durante mucho tiempo y que funcionó muy bien y que le dio posibilidades a muchos compañeros y compañeras, fue el CEPAD, el Centro de Testeo en Cava, que, bueno, principalmente en el mes de diciembre, pero estaba abierto permanentemente, fue un espacio que contuvo muchísimo a muchísimas compañeras y compañeros que recibieron el diagnóstico hasta no hace mucho tiempo. Y bueno, antes de pasar al video, yo quisiera cerrar retomando esto de estado presente, ¿no? Me parece que estamos en tiempos donde ha quedado demostrado que con un estado presente podemos sostener la vida. Nosotras hemos visto en la pandemia y en la pospandemia cómo la ESI, con todo lo que conlleva, que vos lo desarrollaste muy bien, Marcelo, se puso en foco, muy en la mira, la ESI en los tiempos del ASPO más riguroso. Lo vivimos las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Fue gracias a lo que veníamos construyendo, fue producto de la lucha que dio lugar a estas formaciones, a estas capacitaciones, no solo de las CETERAs, sino también de ese periodo de estado presente que tuvimos hasta el 2015, lo que nos permitió poder accionar aún en el aislamiento y la lejanía. El desfinanciamiento que produjo el macrismo en el periodo 2015-2019, obviamente que afectó, pero digo, no pudo borrar de un plumazo, como lo intentó, lo que habíamos construido, las redes que habíamos construido, las estrategias que nos dimos siempre como sindicatos, con otras organizaciones. Entonces, creo que es muy importante que lo tengamos presente, que es necesario el Estado presente, y para que haya un Estado presente tiene que haber un gobierno nacional y popular. Un gobierno nacional y popular que con sus más y sus menos, pero que sea nacional y popular, es lo único que nos va a poder garantizar que realmente este objetivo que tiene la ESI, que tiene la ampliación de derechos, y es que podamos ejercer ciudadanía realmente y vivir vidas plenas, sea una realidad. Como dijo Lili, les agradecemos mucho el espacio, la posibilidad, es un orgullo saber que somos las primeras en este ciclo, la posibilidad de traer la voz de la CETERA en este programa, y bueno, dejamos para el cierre las palabras de Estela Maldonado. Gracias.
No, gracias, Cristina. Si quieren, sí, tengo algunas cositas para ir diciendo, pero si quieren, vamos al videíto, si pueden, y después en todo caso seguimos este diálogo y retomando algunas cositas. La educación es un derecho humano universal, la clave para el desarrollo humano sustentable, una obligación indelegable del Estado y una condición para una vida digna. Desde hace 13 años, la CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, viene desarrollando políticas de prevención en el área de salud. En el marco del programa de promoción y prevención de VIH-Sida, se desarrolla colectivamente una propuesta surgida de los propios trabajadores de la educación, que refleja el compromiso en la lucha por la disputa y construcción del conocimiento como expresión de poder. Entender el cuidado de la salud como proyecto de política de Estado resignificará el lugar de la escuela como el lugar público en el cual democratizar el conocimiento. La CETERA, como parte de la IE, la Internacional de la Educación, definió en términos de uno de los ejes políticos de nuestro accionar ser partícipe de este programa internacional de prevención del HIV-Sida. Nosotros entendemos como una de las funciones de nuestra organización tanto la producción de conocimiento como la capacidad, reforzar la capacidad de incidir en la definición y direccionalidad de las políticas públicas. Es en este sentido que todo nuestro accionar en este programa apunta, por un lado, a sensibilizar y concientizar, y por otro lado, a tener la capacidad de hacer que las autoridades educativas y sanitarias de nuestros países adopten las políticas correctas y se pueda destinar el suficiente financiamiento a la prevención del HIV-Sida. Como parte de este programa también hemos definido trabajar para que exista en nuestro país educación sexual en las escuelas. Hemos logrado con un conjunto muy amplio de organizaciones incidir para que haya ahora una ley de educación sexual nacional, y en este marco es que hemos preparado un material que denominamos Guía de Orientación para los Docentes. Entendemos nosotros que trabajar desde las escuelas la educación sexual para lograr una sexualidad plena, sana y responsable es un buen instrumento para trabajar en la prevención del HIV-Sida. Muy clara, ¿no? Como siempre. Bien, Estela. Hay algunas cosas que voy a ir retomando y también de este videíto, ¿no? En principio, rescatar que esos espacios de formación se hicieron y se hacen, y nosotros también en este tramo lo vamos a estar materializando con las personas que viven con VIH. O sea, es fundamental la participación activa de las personas que viven con VIH. Sin duda, también otro aspecto que me parece importantísimo fue cómo los distintos marcos normativos nacionales, a partir de la Ley de Educación Sexual Integral, pero como bien decía Cristina, no fue la única, sino en todo caso fue la primera que inauguró toda una serie de ampliación de la mirada sobre la sexualidad, y en esa ampliación de derechos donde la ESI se entrama, donde la ESI se sostiene, y esto sin duda contribuye a ampliar la mirada que tenemos y a profundizar la ESI en clave de derecho, en clave de género y en clave de diversidad. Sin duda que esto que fue un proceso también social, también involucró a las entidades gremiales con la creación de los espacios de género, que fueron grandes impulsores también para que los gremios docentes y no docentes también generen acciones vinculadas con la salud y la promoción de la salud y la salud como derecho. Y en ese sentido, una vez más, queda en evidencia el carácter social que tiene el VIH.
También decía en el video la importancia del financiamiento de las políticas, ¿no? Ahí, digo, decíamos que la ley decía en el 90 garantizaba el acceso a el testeo y el tratamiento de las personas que viven con VIH. Hoy por hoy, además de eso que se sigue garantizando en términos de términos de salud, la ESI también forma parte de una política y también está garantizado el financiamiento a partir de una resolución que firmó el Consejo Federal el año pasado, la resolución 419, donde en uno de esos artículos hay una de manera explícita el gobierno y el Ministerio de Educación Nacional garantiza fondos, asignación presupuestaria específica para que todas las jurisdicciones del país lleven adelante acciones vinculadas con la educación sexual integral. Esto es fundamental porque sabemos que las políticas públicas de educación, de salud, de lo que sea, se construye con decisión política y también con recursos financieros y con recursos, en este caso, pedagógicos. En términos de algo que por ahí también me quedó pensar, digo, que eso también es muy importante valorarlo de este gremio, porque en el gremio docente, quiero decir, en el sentido de que es uno de los gremios feminizados y de la presencia de mujeres cis es muy importante. Y en un primer momento el VIH era visto como un tema de varones y varones gays o homosexuales, digamos, ahí también hubo algo que trasciende esa mirada y ubica al VIH como una problemática social que va más allá del género de las personas, que va más allá de las orientaciones sexuales que tengamos las personas. Me parece que hay algo ahí muy, muy interesante para seguir reflexionando y también poder pensar en ese marco las formaciones actuales, y acá, volviendo ya más en el tiempo, vuelvo a traer este material que hemos realizado, porque algunas de las ideas que aparecen en este material tienen que ver justamente con lo que desde el programa denominamos las puertas de entrada a la ESI, que es cómo poder mirar o de qué manera nos interpela la educación sexual integral y particularmente en este caso el VIH a las personas que cotidianamente estamos en las escuelas para garantizar el derecho a la educación sexual integral, ¿no? Y ahí es importante, una de las primeras puertas que aparece tiene que ver con la reflexión de nosotros y nosotras mismas, como decía Cristina también, que aparecía ya en aquellos tiempos, ¿no? Algunas preguntas que nos podemos hacer en ese sentido tienen que ver qué entendemos por salud, cómo interpretamos. La salud no es solamente la ausencia de enfermedad, la salud es un derecho, todas las personas podemos hacer algo para mejorar los niveles de salud que tenemos. ¿Qué imágenes, qué sensaciones nos aparece cuando pensamos en el VIH, en el SIDA o en las ITS? ¿No? Esta es una pregunta que sin duda nos tenemos que hacer para poder generar acciones educativas ancladas en los derechos, ancladas en el género, en las diversidades. Podemos pensar también cuando entramos en contacto con el VIH por primera vez. ¿Qué se decía esas primeras veces que se hablaba o que escuchamos hablar del VIH? ¿Qué ideas circulaban en esos momentos en relación a esto que fuimos mencionando del estigma, de los roles de cada uno de las personas, los roles de la escuela? ¿Qué pasaba con las y los estudiantes? Esto también fue todo un tema que fue avanzando en el tratamiento a medida que fueron naciendo niños y niñas
que nacían con VIH. Entonces, bueno, con el transcurso del tiempo fue necesario también trabajar en las niñeces y adolescencias que viven con VIH. Ahí Cristina nos compartía un encuentro que muy interesante que se hizo en Mar del Plata, que también tuve la suerte de compartirlo, que me invitaron especialmente, donde se trabajaba justamente ya en esos tiempos también sobre niñeces y adolescencias viviendo con VIH y cómo garantizar esos derechos, ¿no? Digo, entre las múltiples representaciones que tenía el VIH, también se lo pensaba como algo de las personas adultas nada más. Entonces, digo, ir incorporando esta idea de niñeces y adolescencia viviendo con VIH también fue otro salto fundamental, y también ahí es importante pensar a esas niñeces y a esas adolescencias en clave de derecho, y ahí también otra de las normas que decía Cristina, la Convención para los Derechos de la Niñez, es fundamental para poder pensarlos y pensarla como sujeto de derecho. Y otra cosa que trae el VIH profundamente es el tema de la desigualdad y de las violencias por motivos de género. Digo, siguen siendo las mujeres pobres uno de la población clave donde más incide el VIH, y eso sin duda tiene que ver con las desigualdades estructurales vinculadas con el género en nuestra sociedad. Por lo tanto, ahí de nuevo traer esta mirada de género como un aspecto fundamental. También nos mostraban en estas formaciones, estas fotografías que nos traía Cristina, cómo el VIH fue volviéndose un tema educativo, un tema de currículos de las escuelas. Esto para nosotros de la ESI es fundamental, entrar a una escuela y ver en la cartelería, en el pizarrón, qué se dice, qué decimos, qué ponemos, cómo caracterizamos el VIH en la escuela. Eso le da al tema un anclaje escolar único. Sabemos si un tema está anclado en la escuela si lo vemos en esos lugares, en el cartel, en el pizarrón, en la fiesta, o sea, qué lugar se le da ahí, ¿no? Cómo incorporar el VIH en las distintas propuestas educativas. Y esto tiene que ver con otra de las puertas de entrada de la ESI, que es con el desarrollo curricular, cómo trabajar el VIH con los y las estudiantes, garantizando siempre un aspecto que también tiene que ver con los derechos, que es la participación, escuchar a los chicos, a las chicas en relación a estas temáticas, a sus necesidades, a sus deseos, y poder incorporar esa mirada también en la propuesta que la escuela hace vinculada al VIH. También en este tramo vamos a estar trabajando y conversando con algunas niñeces y adolescencias que viven con VIH. También poder pensar los episodios que irrumpen es otra de las puertas, o sea, esos eventos que no están formalizados en la escuela, pero sin duda la conmueven cuando aparecen, y ahí poder pensar también al VIH. Recuerdo una de las láminas que tenemos en el programa para el nivel inicial, donde los chicos y las chicas tienen que ver cuáles son las diferencias que tienen en esas láminas, y en una de las diferencias justamente lo que vemos es un docente trabajando o asistiendo a una estudiante con guantes y en otras sin guantes que se ha estado lastimando. Bueno, poder pensar en esas acciones también que por momentos irrumpen en la escuela, también son momentos para poder incorporar esta temática. Y sin lugar a dudas también el trabajo con las familias y la comunidad es fundamental, porque sabemos que todos los temas se potencian, todo mejora cuando tenemos ese diálogo permanente, aunque es difícil. Lo sabemos que el vínculo entre las familias y las escuelas es un vínculo complejo, pero asumir ese vínculo, asumir esa relación, sin duda mejora los aprendizajes de los y las estudiantes, pero también las relaciones entre estudiantes, entre docentes y estudiantes, y entre las familias y las escuelas. Entonces nos parece ahí que es muy, muy interesante poder avanzar
cuando hablamos de formación, cuando hablamos de trabajar en espacios formativos, en estas 5 puertas que propone la ESI y también en los ejes que la ESI trae, ¿no? Como los mencionábamos anteriormente. Me parece también importante, ya para ir cerrando, al menos en lo formal, en lo que teníamos planificado, después podemos seguir conversando, por supuesto, otro poquito más si quieren, algo en relación a los materiales educativos de esos primeros tiempos. No sé, ya algunos ya lo hicieron referencia, no sé si quieren ampliar algo más con respecto a esos materiales o algo que en esta charla les haya quedado resonando y que quieran compartirnos con nosotros y nosotras. No sé si se me escucha. Ahí va a tener que bajar el volumen vos, Cristina. Hay eco, ¿no? No, escuchándote, Marcelo, bueno, muy importante toda tu reflexión, ¿no? Pero quisiera volver a retomar algo que tiene que ver y que ustedes lo toman en esta guía y que está al principio de la guía, que tiene que ver con la pedagogía del cuidado. Creo que esto es muy, muy, muy importante. Decimos nosotros, poner todas las prácticas, todas las acciones, las propuestas en manada de las normativas vigentes, como es la ley de ESI, como es la de salud reproductiva, la ley de educación, que se enmarcan en la prevención y de ahí el cuidado, ¿no es cierto? Los proyectos institucionales de cada una de las escuelas deben tener en cuenta las políticas del cuidado, un proyecto construido con la comunidad educativa. Pensar, por ejemplo, en un abordaje integral en ese proyecto institucional, transversal, proyectos que atiendan a sus propias necesidades, a los intereses, a las preocupaciones de sus estudiantes, de sus familias, del barrio, del contexto donde está la escuela. Creemos que esto es fundamental. Lo quería rescatar esto porque yo creo que hoy por hoy trabajar desde esa mirada de construcción de proyecto institucional con esta mirada colectiva, colaborativa, integral, es muy importante. Que ese equipo de gestión de cada una de las escuelas, en conjunto con sus docentes, sus estudiantes, con la familia, con la comunidad educativa, puedan estar abordando estas políticas del cuidado, creo que es fundamental. Tenemos muy claro que la salud es un derecho, así como la educación es un derecho. Sí, eso es algo bien interesante, Lilia, lo que decís, y es una de las cuestiones que nos motivó a incorporar justamente a esta idea de las políticas y la pedagogía del cuidado, entendiendo que la ESI propicia esta idea de cuidado, pero en nuestro ministerio y en la dirección que integra el programa, hay un programa en particular que se llama de prevención y cuidado en el ámbito educativo, que viene desarrollando justamente esta idea de cuidado y trabaja justamente con la noción de pedagogía del cuidado, entendiendo básicamente esto que decíamos, ¿no? Que la escuela enseña cuidando y cuida enseñando. Y acá la pregunta es, ¿de qué manera la escuela enseña? Y enseña a partir de los saberes pedagógicos. El cuidado se entrama en ese acto pedagógico. Y tiene algunas condiciones que son fundamentales y que son compartidas con la ESI, por eso nos parece que está muy bien volver a plantearlos, ¿no? En el sentido de poder pensar a todos los sujetos como sujetos de derechos. Esto es, la escuela tiene que poder habilitar espacios de diálogo, de encuentro entre adultos y estudiantes, entre adultos y familias. Tiene que ser un ámbito donde se pueda generar ese espacio que históricamente lo ha sido. Históricamente la escuela ha sido un lugar de una importancia fundamental para la vida comunitaria. Y
Otra cuestión que nos trae también la pedagogía del cuidado y que también está en la ESI tiene que ver con esto, con lo que empezamos, que la escuela tiene que alojar a la diversidad, a la singularidad. Y en esto es importante poder pensar en términos de cuando hablamos de alojar a la singularidad, es alojarla en toda su complejidad. No es algo simple esta tarea. No se trata de moldear emociones, moldear sentimientos en función, sino justamente de alojar esa idea de lo singular y de entender también que hay conflictividad en las escuelas y que esto supone una conflictividad, pero es en la construcción de eso común a partir de esa singularidad lo que tiene que ir dando sentido a esa práctica educativa. Como ya nos está quedando muy poco tiempo, recién estuvimos, gracias por recordarnos y traer esto de la idea de la pedagogía del cuidado. Yo le estuve marcando algunas ideas, pero hay muchas más en el material vinculadas con las puertas de entrada. Queda también seguramente para el segundo encuentro, poder hablar de cómo los distintos ejes conceptuales de la ESI se van enmarcando en el tema del VIH, porque esto también nos va a dar pautas y nos va a dar pistas para poder trabajar de manera integral el tema del VIH y del SIDA en la escuela. No sé... Si me permitís decirte que, claro. bueno, que desde CETERA decimos que la plena implementación de la ESI, desde un enfoque de géneros, diversidades y derechos, constituye una potente oportunidad para hacer de las escuelas espacios inclusivos, respetuosos y libres de discriminación, en donde niñas y niños y jóvenes crezcan en libertad. Y por supuesto agradecerles este espacio, este momento, y celebramos la presentación realmente de esta guía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lilia, muchas gracias, Cristina, por sus palabras, por haber participado. Sabemos que la ESI tiene muchos desafíos por delante, sabemos que tenemos que seguir trabajando fuertemente en la disparidad de implementación de la ESI, pero también sabemos que esta es, como decíamos al principio, una tarea en conjunto y sabemos que CETERA es uno de los aliados para seguir profundizando todo lo que todavía nos queda por recorrer en relación a la ESI en general y al VIH en particular, que a partir, como decíamos, de esta ley que aparece o que viene a resignificar la normativa anterior en términos de derecho, nos propone nuevamente, nos encuentra juntos y juntas y juntes para seguir trabajando en estas temáticas. Simplemente el encuentro que viene vamos a estar retomando algo que propone la ley vigente, que tiene que ver con la prevención combinada y ver cómo ahí la prevención combinada, que sería el paradigma actual para el abordaje de estas temáticas desde los organismos que trabajan el tema del VIH, cómo se va entrecruzando con la ESI. Y ahí de nuevo vamos a ver que aparece la corresponsabilidad y cómo tenemos este lugar educativo para poder avanzar en cuestiones que tienen que ver con ir desarmando el estigma y la discriminación por un lado, y también para garantizar el derecho a la educación a todas las niñeces y adolescencias, más allá de un diagnóstico positivo o negativo, ¿no? Así que bueno, muchas gracias compañeras, muchas gracias Marcela también por habernos acompañado hoy, por haber
sido parte de este recorrido de la guía. También hemos hecho algunos talleres junto con Marcela, que seguramente en los encuentros más adelante les vamos a estar compartiendo algunos videos, algunas propuestas donde esta guía que hoy estamos comentando la hemos llevado a la práctica en experiencias muy concretas, y también de eso hemos hecho algunas producciones para compartir con ustedes y para que también después sean utilizadas en las escuelas. Así que, Marcela, también muchas gracias. Ahí Adelante. antes de cerrar, algunos avisos en función de preguntas que fueron haciendo en el chat. Este tipo de propuestas no da puntaje, da una certificación, y por otro lado, lo que sí les vamos a estar compartiendo a quienes hayan tenido la posibilidad de inscribirse, va a estar este encuentro, van a estar los que siguen también subidos en la plataforma de Infod, además de la guía y diferentes recursos que les vamos a estar compartiendo. Así que bueno, muchísimas gracias Lilia, Cristina, Marcelo, Marcela, y nos vemos el próximo viernes a las 14 nuevamente por la plataforma de Infod. Gracias Valeria también por estar ahí detrás.